escuchando la lectura. Buenísimo. Bueno, si le parece, comenzamos. ¿Quién tiene Eh, tremendas ganas de leer? Buena pregunta, ¿verdad? sí, yo tengo ganas de leer, lo que pasa es que siempre que nos conectamos estoy con una señal o como incipiente o en el sur o no sé dónde y me falla medio a media, entonces ya me siento culpable de no leer, pero esta vez también parece que tengo que pasar de nuevo, porque estamos con una señal como... Hasta ahora, desde que te conectaste, se te ve bien. Sí, está estable, sí. Sí, Cinco. pero antes tuve un rato que no tuve nada, digamos, así que de hecho pensé que no iba a poder. Yo quería proponer algo, porque eh, quedamos en la página 110, casi abajo, donde voy a leer un poquito esa última frase para ver si podemos engancharnos, si es que hay consultos, si no vale la pena leer un poco desde antes, ¿verdad? Para entrar en el tema. La última frase que quedamos dice: ahora bien, vamos a ver que ambos enunciados sobre el sí que Kant admite, simplemente sin justificarlos, pueden en efecto ser demostrados como absolutamente verdaderos por el principio de irrazón. Veamos cómo. Hasta ahí llegamos, ¿verdad? Pero antes hay una frase poco más larga que creo que tiene contenido. No sé si continuamos o releemos eso. Se puede retomar, yo creo, porque lo que viene a continuación es como una demostración un poco compleja de Meillassoux sobre las objeciones a la que él se enfrenta en esta idea de o sea, lo que él va a intentar hacer, lo que Meillassoux está acá diciendo es, hay dos tesis que Kant dejó como pensables. Una de ellas es que la cosa en sí es no contradictoria y otra es, bueno, que hay una cosa en sí, ¿verdad? Esto era como un principio del correlacionismo débil. Y Meillassoux lo que va ahora a intentar hacer es que estos dos principios, que la cosa en sí es no contradictoria, es decir, que el en sí, lo que es independiente del pensamiento, es no contradictorio, y que hay un en sí, hay una cosa en sí. Meillassoux lo que va a intentar hacer ahora es esto que Kant simplemente formuló como pensable, sin justificarlo, como él dice, demostrarlo. ¿A partir de qué? A partir de su famoso principio de irrazón, que lo único que descarta, como había dicho César antes, es que pueda existir un ente que sea necesario. Eh, Y lo primero que va a hacer a continuación es responder a las objeciones de una tal demostración. Yo creo que esa es la parte un poco difícil, pero después cuando él entra en la explicación de su razonamiento se va aclarando. O sea que yo diría eso como introducción, pero podemos retomar antes para contextualizar mejor aún, como dice Aníbal, como a Bueno, ustedes les parezca, ¿no? entonces, Mauricio, ¿qué te parece? Ahí me dice: hemos distinguido dos modelos de correlacionismo. ¿Lo estás ubicado? Un poquito antes. En la página 110 hemos... 110. Tu micrófono está apagado, Mauricio. Ahora sí. ¿Aló? ¿Ahí? ¿Sí? Sí.
Perdón. Un segundo. Dame un momento que me está costando abrir el archivo. Mm. ¿Sabes que no me abre el PDF? Por alguna razón que desconozco, no me abre. Bueno, ¿puedo leer yo esa parte? Sí, Mientras lo buscas. disculpa. Luego retomo, sí, porque, sorry, no sé por qué no me abre. Acá, página 110. Hemos distinguido dos modelos de correlacionismo. El modelo débil kantiano, que sostenía la pensabilidad en sí, y el modelo fuerte, que discutía incluso esta pensabilidad. El caos, tal como lo hemos descrito hasta ahora, objetiva lo posible del modelo fuerte, puesto que lo hemos supuesto capaz de producir lo impensable, lo ilógico, lo contradictorio. Pero no podríamos restringir esta potencia del caos, de modo tal que hacer con ella la objetivación de lo posible, pero esta vez del modelo débil, del modelo kantiano. No podríamos establecer que el caos, para seguir siendo caos, no puede producir en verdad lo impensable. Para una mayor precisión, planteamos la cuestión de saber si la necesidad de la contingencia no impondría la verdad absoluta de los dos enunciados formulados por Kant a propósito de la cosa en sí y que aseguran su pensabilidad. 2 puntos. 1. La cosa en sí no es contradictoria. 2. Hay una cosa en sí. Ahora bien, vamos a ver que ambos enunciados sobre el en sí que Kant admite, simplemente sin justificarlos, pueden en efecto ser demostrados como absolutamente verdaderos por el principio de irrazón. Veamos cómo. Voy a continuar entonces, ¿verdad? Antes de continuar, creo que es sumamente importante acá esto porque de vuelta queda bien claro que el caos de Meyasu no tiene como una asociación a aquello que puede generar cualquier cosa, sino que su apuesta es ya acá empezar a restringirlo, ¿verdad? Y lo que le interesa a él no es objetivar, no es dar una presentación, no es inclinarse hacia lo que se desprende del modelo fuerte, sino del modelo débil, ¿verdad? Por eso le va a interesar continuar pensando a partir de estos dos puntos que se desprenden del modelo fuerte, del modelo débil, perdón, del modelo kantiano. La cosa en sí es no contradictoria y hay una cosa en sí. Importante es porque el principio de irrazón, el caos, supercaos, todo esto puede dar la idea de que el fundamento de esta filosofía es un principio extremo que puede generar que cualquier cosa sea cualquier cosa, Claro. que cualquier cosa venga, y creo que esto hacía que incluso Cristina y César habían dicho que les parecía como que la filosofía de Meyasu finalmente terminaba siendo una variante de cierto espíritu postmoderno, ¿verdad? Acá Meyasu empieza a mostrar su beta racionalista para mí, su posición racionalista más que postmoderno, ¿verdad? Para decirlo así en términos bien generales, con toda la ambigüedad que connota el término.
Solo eso quería marcar. Perfecto. Aníbal, la verdad que prefiero que sigas leyendo porque me está pidiendo actualizar el PDF, no sé qué cosa, entonces estoy medio muerto. Ok, ok. Pero me dejo autonominado para la siguiente, sí, leer yo. Bueno, ya te has Listo. dominado. Perfecto, cómo no sigo. Bueno, entonces, estamos en posesión de dos enunciados ontológicos concernientes a la irrazón. Uno, un ente necesario es imposible. Dos, la contingencia del ente es necesaria. Estos dos enunciados son sin duda equivalentes, pero sus dos formulaciones nos van a permitir inferir la verdad de ambos enunciados de Kant acerca del en sí. Te quiero interrumpir, Aníbal, porque acá esto es sumamente importante para recapitular sobre lo que Sí, estuvimos leyendo, estos dos enunciados. Si se fijan, la palabra necesidad, necesario, necesaria está presente en ambos, pero cumpliendo una función, digamos, diferente, ¿verdad? Un ente necesario es imposible, esto se abordó largamente o de muchas maneras y es el corazón de este principio de irrazón, que es lo contrario al principio de razón, ¿verdad? El principio de razón justamente dice que todo ente sí o sí está como sustentado en una necesidad, en algo que lo causa, lo fundamenta, lo funda de manera necesaria. Miyazú acá plantea que un ente necesario es imposible, ¿verdad? Y después plantea que la contingencia del ente es necesaria. Pero hay que saber ver acá la diferencia, ¿verdad? sí, El ente como necesario es imposible. Ahora, la contingencia de ese ente, o de cualquier ente, mejor dicho, eso sí es necesaria. Lo que solo, esto me parece que si no se entiende va a ser difícil avanzar, ¿verdad? Lo que es imposible es que un ente sea necesario. Ahora, de lo único que cabe decir que es necesario no es del ente, sino es de la contingencia del ente. No sé si esto queda claro o hay dudas o se puede aclarar mejor. Decir que un ente necesario es imposible es postular, por ejemplo, es una crítica a todas las filosofías de la necesidad, de la causa primera, de Dios como fundamento necesario de las cosas, etcétera, etcétera. Entonces, lo único que para Meyazú cabe decir que algo, si de algo puede ser dicho que es necesario, solo es de la contingencia del ente, ¿verdad? Son equivalentes los enunciados, como dice después, pero es importante esto comprender bien, ¿verdad? Que un ente en particular es lo que no puede tener necesidad. Cuando dice un ente necesario es imposible, se refiere prácticamente entiendo yo, a Descartes, ¿verdad? Con Se la idea refiere a de Dios. cualquier ente, se refiere a cualquier Claro, ente en el sentido de cualquier objeto que vos consideres, desde lo más elemental hasta lo más simbólico, por así decir, desde una botella de plástico hasta la idea de Dios o la claro, organización de una sociedad. Eh, ningún ente puede, ningún ente tiene necesidad. Es decir, ningún ente sirve de fundamento incondicionado de las cosas. La idea de Dios, ahí menciona Descartes es correcta porque la idea de Dios en Descartes juega este rol, ¿verdad? Es lo que permite claro. que una sustancia pensante conozca una sustancia diferente, heterogénea a sí misma que la sustancia extensa. Entonces es una instancia de necesidad, la figura de Dios, el que permite este encuentro entre dos sustancias dentro del dualismo cartesiano. Eso es así, es Dios ahí la figura del ente necesario. Ahora, Meyazú vino atacando todo esto, ¿verdad? Con su principio de irrazón. Entonces, ninguna, no hay posibilidad de postular a un ente como necesario. Lo único necesario es la contingencia de todo ente, que es el segundo enunciado. La contingencia del ente es necesaria. Sí, yo quería agregar, ¿verdad?, que cuando se habla de ente, sobre todo hay que entender
como una suerte de principio que se da, que es muy parecida a la facticidad, y esa se ha venido tratando de necesaria. Por ejemplo, en el terreno de la ciencia, que a una causa siga un efecto, eso es visto como necesario. No obstante, en la filosofía, ¿verdad? Ese principio de causalidad ya se pone en duda, digamos, desde, ¿cómo se llama? Bueno, desde un filósofo que me voy a acordar inmediatamente su nombre. Y eso es algo necesario. ¿Mm? Ahí es cuando el pensamiento se vanagloria de haber encontrado algo que siempre va a ocurrir del mismo modo y que por lo tanto es independiente del tiempo y en estricto rigor también del espacio. Siempre ocurre del mismo modo y no puede ocurrir de otro modo. En el caso de Platón, por ejemplo, lo necesario son las ideas. La idea de humanidad se va a mantener intacto mientras todos nosotros vamos a morir, ¿verdad? Cristino acuchillado por Borges, qué sé yo. Todos vamos a morir tarde o temprano, pero la idea de humano no muere, es necesaria. Es necesaria. Entonces, ese principio de necesidad, o sea, eso es lo que está criticando Miyazo, que no se puede encontrar finalmente, eh, que nada podría, ¿verdad?, ser considerado como necesario. No existiría como un mundo de la idea, mucho menos el principio de causalidad y ninguna regularidad. Y cuando se habla de dioses es interesante porque podrían ser dioses contingentes, porque ojo que no está criticando el absoluto, o sea, por ahí lo estoy entendiendo yo. No es el absoluto, de hecho está buscando el absoluto, sino que lo que está destrozando es la categoría de necesidad a la cual ha llegado orgullosamente el pensamiento humano. ¿Mm? Y lo ha planteado con varios tipos de filosofía y etcétera. Eso. Bien, entonces acá hay dos partes, ¿verdad? Uno, he aquí la primera tesis. Un ente contradictorio es absolutamente imposible porque un ente, si fuera contradictorio, sería necesario. Termina ahí esa frase, ¿verdad? Ahora bien, un ente necesario es absolutamente imposible, entonces también es imposible la contradicción. Punto. Como existen todas las chances de que el lector considere semejante argumento como desprovisto de sentido, lo mejor es comenzar por examinar las principales razones del probable rechazo de semejante inferencia. Vamos a comenzar, en particular, por exponer las objeciones que se podrían adelantar frente a la idea misma de una demostración que trate sobre la no contradicción antes de entrar en la lógica interna de la prueba. Antes de entrar acá, me parece importante, porque acá me subo a entrar en un momento, como dije antes, de donde va exponer ahora las objeciones a esta tesis, ¿verdad? ¿Cuál es la tesis? Que un ente contradictorio es absolutamente imposible. Porque un ente, si fuera contradictorio, sería necesario, ¿verdad? Esta es una formulación que Miyazu tira así, que al contrario no parece nada claro. Y justamente la perplejidad que a uno le toma al leerla va a generar objeciones que a continuación van a ser expuestas, ¿verdad? Tres objeciones creo que son. Yo lo que quiero adelantar nada más que va a ser difícil comprender estas objeciones solo leyéndolas, ¿verdad? Las objeciones, al menos yo, mi experiencia de lectura, ¿verdad? Cada uno tiene experiencia de lectura, se comprende mejor cuando Miyazu empieza a defender, ¿verdad? En el planteo siguiente, dice, bueno, ahora voy a explicar la lógica interna y voy a explicar por qué estas objeciones no son valederas, ¿verdad? Pero antes de eso, me parece que es importante acá
comprender que Meyasu está atacando la idea de que, de que la contradicción pueda caracterizar al ente. El ente, no solamente, podemos empezar a decir, el ente no solamente para Meyasu no puede tener el rasgo de la necesidad, sino tampoco tiene que tener el rasgo de la contradicción. Uno siempre está acostumbrado a creer que la contradicción está del lado de más de la contingencia, del devenir, del cambio. Y acá Meyasu lo que hace es poner a la contradicción del lado de la necesidad. Y a uno le suena como súper esto raro, problemático, pero se va a ir aclarando. O sea, quiero adelantar más que se va aclarando, no inmediatamente. Y la aclaración que va a empezar a hacer Meyasu me parece, a mí al menos me pareció impresionante, porque es una lectura de Hegel, ¿verdad? Que es el gran filósofo de la contradicción. Bien. Y acá Una tenemos, pregunta ahí, perdón. perdón. Como me perdí un rato la lectura porque tuve que hacer acá algunas cosas, ¿está entendiendo contradictorio en términos lógicos? O sea, que En una cosa términos de que sea y no sí, sea a la vez. en términos exactamente, del principio de no contradicción, en términos de que, Ya. por ejemplo, una botella de plástico, si admitiéramos su carácter contradictorio, puede ser botella de plástico y botella de vidrio al mismo tiempo, o puede ser una botella y no ser una botella al mismo tiempo. Que eso es no solo es algo pensable, sino algo posible en términos reales, ¿verdad? El ente, Meyasu no admite la contradicción en el ente. El ente no puede ser contradictorio. Y esto es más o menos accesible, ¿verdad? Pero lo que vuelve complejo es que dice, y por esto un ente contradictorio es necesario. Recordemos que para Meyasu lo que define a todo ente no es la necesidad, es la contingencia, ¿verdad? Claro. Sí. Y acá lo que está intentando hacer es asociar la contradicción que el ente tendría del lado de la necesidad. Si es que sobre esto hay duda, no se entiende, sería bueno detenernos, analizarlo un poco más, a ver si César también puede aclarar un poco más, A porque ver creo si... que no tiene Ujú. sentido avanzar en la lectura si esto no resulta más o menos claro, ¿verdad? Que me parece que esta es una de las partes más difíciles de este capítulo y del libro mismo. Si, por ejemplo, y si lo trato de explicar, quizás podríamos ir conversando. A ver, si un ente, ¿verdad? La necesidad indica que un ente puede ser o no ser. Ese se llama en realidad el principio de no contradicción en lógica. Sí, sí. Ujú. Principio aristotélico. Ya, entonces, por ejemplo, una botella que al mismo tiempo no sea una botella, eso es contradictorio. ¿Mm? Entonces, ahora, ¿qué dice Miyazo? Que no existe la contradicción. Al decir que eso no es contradictorio, afirma a la vez que podría ser una botella y no ser una botella, pero que eso contradictorio, perdón, pero que esa extremada contingencia no lo deja contradictorio. Una cosa sí o nada que ver. Bueno, ahora está, mi niña está acá. Voy a... El planteo más bien es del tipo, Miyazu rechaza que una cosa pueda hacer algo y lo contrario al mismo tiempo. Eso no tiene que ver con el carácter contingente del ente. Que un ente, un ente es contingente no porque pueda hacer algo y su opuesto al mismo tiempo, sino porque no puede serlo. Lo que Miyazu va a intentar ahora argumentar es que el principio de no contradicción está en completa correspondencia con el principio de irrazón. O mejor dicho, que el principio de irrazón no viola el principio de no contradicción.
El principio de irrazón, por lo tanto, no es un principio irracional. La irrazón no es la déraison, como él decía. La irrazón no es lo irracional. Es el emblema mismo del pensamiento. Es enteramente racional. Es la verdadera figura de la razón. Por lo tanto, lo que voy a intentar ahora demostrar es que no viola el principio de no contradicción. Y como tal, va a defender la plena vigencia del principio de no contradicción en el corazón del principio de irrazón. Este es el objetivo. Esto es lo que más o menos tiene que quedar claro como punto de partida. Claro, porque la primera objeción que yo le haría es que justamente si está tan abierto a la posibilidad y a la contingencia, entonces debería darse la posibilidad que una cosa sea y no sea al mismo tiempo. O sea, la primera objeción que le diría, ¿verdad? Y estas objeciones yo creo que quedan claras cuando él empieza él ahora va a exponer, ¿verdad? Quizás podemos pasar a la exposición de las objeciones, ¿verdad? Si no hay alguna cuestión más que aclarar, ¿verdad? Bueno, acá son tres partes o tres fases. A es la primera. Dice así. Diremos primero que en general no se puede decir nada de un ente contradictorio, puesto que semejante ente no es nada. Y de lo que no es nada, en efecto, nada puede ser sostenido. Pero decir esto es tomar por dado lo que se trata precisamente de establecer. Porque, ¿cómo sabemos que un ente contradictorio no es nada? Una contradicción real es, por cierto, impensable. Pero la pregunta consiste en saber qué nos permite inferir de esta impensabilidad una imposibilidad absoluta. Por lo tanto, es vano objetar al argumento que no se puede decir nada acerca de la contradicción, porque la contradicción no es nada, porque a saber precisamente que no es absolutamente nada, pero al contrario que el argumento que se supone que criticamos, lo sostenemos sin justificarlo. Te saltaste ahí una frase, parece, Aníbal. ¿Cuál es? Sí, una línea. Una contradicción real es por cierto impensable, pero la pregunta consiste en saber qué nos permite inferir de esta impensabilidad una imposibilidad absoluta. Por lo tanto, es vano objetar al argumento que no se puede decir nada acerca de la contradicción porque la contradicción no es nada, porque de este modo sostenemos algo del ente contradictorio, a saber precisamente que no es absolutamente nada. Pero al contrario que el argumento que se supone que criticamos lo sostenemos sin justificarlo. Esta es la primera objeción. La primera objeción simplemente consiste en decir que de lo contradictorio no tiene sentido hacer ningún tipo de enunciados, por decirlo así. Hacer ningún tipo de enunciado porque al ser una imposibilidad lo contradictorio, una imposibilidad real, no tiene sentido hablar de eso, ¿verdad? Y Meñazú acá lo que dice es que es cierto que es una impensabilidad en términos de pensamiento, pero de esto no podemos todavía inmediatamente derivar la imposibilidad absoluta de lo no contradictorio, porque como decía César, por ejemplo, ahí estaríamos cerrando lo posible, la apertura que hay, ¿verdad? No podemos derivar de la impensabilidad lógica la imposibilidad absoluta en términos reales de que algo sea contradictorio. Por lo tanto, esto no tiene mucho sustento, ¿verdad? Es una objeción débil con la que empieza Meillassoux, ¿verdad? En la segunda y la tercera van a ser un poco más complicadas. La segunda es B.
Diremos luego que semejante razonamiento incurre necesariamente en una petición de principios. En efecto, en toda argumentación racional se presupone la no contradicción. El hecho mismo de pretender demostrar la verdad de la no contradicción es entonces contradictorio, puesto que se admite por medio del razonamiento aquello mismo que había que establecer. Esta es una objeción que desconoce de antemano, una vez más, lo que se busca establecer. En efecto, no discutimos que la contradicción sea la norma mínima de toda argumentación, pero este principio no puede garantizarnos por él mismo su imposibilidad absoluta. No pronuncia sino la norma de lo pensable, no de lo posible. Lo hemos visto a propósito de la no contradicción en Aristóteles. Este llegaba a establecer la necesidad de este principio para el pensamiento, pero no para él en sí. Por cierto, obedecemos a este principio en nuestro razonamiento, pero este razonamiento no es circular, puesto que parte de la mera impensabilidad de la contradicción que se admite para concluir en la imposibilidad de la contradicción, lo cual es una tesis diferente. Nuestro razonamiento sería circular solo si admitiéramos en su seno la imposibilidad de la contradicción, pero no es la imposibilidad absoluta de la contradicción lo que permite funcionar a la prueba. Es la imposibilidad absoluta de la necesidad, establecida, por otra parte, en el principio anhipotético de irrazón. Es porque el ente no puede ser necesario y no porque el ente debería ser lógicamente consistente, que se concluye en la imposibilidad de la contradicción. Wow, a mí me parece acá todavía de que está inyectando contingencia al principio, ¿verdad?, de no contradicción. O sea, el principio de no contradicción es como la norma de lo pensable, pero no es la norma de lo posible. Y entiendo perfectamente eso. O sea, podría darse que una cosa sea y no sea a la vez. Al mismo tiempo y en el mismo espacio, eso es posible, por más que sea impensable. ¿Mm? ¿O estoy simplificando demasiado? No, ¿Mm? es así, pero esto es problemático para Meyasu. Mm. Es así como vos decís, César, pero esto es un problema para Meyasu. O sea, el mismo se está Porque objetando esto acá. es un problema porque justamente Meyasu quiere demostrar que el principio de irrazón no es un principio no es un principio irracional, sino que es la figura misma del pensamiento. Y para que sea una figura enteramente racional, Meyasu cree conveniente demostrar no solo la impensabilidad de la contradicción, sino la imposibilidad real de la contradicción. Ahora, esto es un problema que porque él todavía no lo demostró. Acá está, ¿qué es lo que está qué es lo que está acá él, vamos a decir, sistematizando? La persona que dice no tiene sentido intentar demostrar la pertinencia del principio de no contradicción, ya sea porque la contradicción no es nada, entonces no tiene sentido hablar de ella, ya sea porque la contradicción en esta segunda objeción
ya sea porque la contradicción no tiene por qué, la no contradicción no tiene por qué ser demostrada, porque ya es siempre un presupuesto que manejamos a la hora de discutir. Entonces vos no tenés necesidad de demostrar su verdad. Si vos querés el intento de la demostración de su verdad ya está presuponiéndolo, porque si no, no nos podríamos entender, ¿verdad? Si yo no presupongo el principio de contradicción, yo no podría dialogar contigo, porque todo lo que yo te diga puede ser eso que te digo y también lo contrario. Entonces sería una imposibilidad de comunicación. Entonces estas son objeciones que Miyazu dice que tiene que primero, vamos a decir, esclarecer o limpiar el camino para después entrar a la fundamentación. Y acá, al final está la cuestión que a Miyazu le importa, es como que el principio de fundamentación, podríamos decir. El ente es el ente el que no puede ser necesario. Y de esto se concluye en la imposibilidad de la contradicción. Esta es la idea acá que queda por demostrar, pero que está ya enunciada, es que del hecho de que el ente no pueda, que el ente no pueda ser necesario, eso ya vimos, el ente no puede ser necesario. Esto es el resultado del correlacionismo fuerte, ¿verdad? Con el tema de la facticidad, con el tema del círculo correlacional, que llegamos a esto, el ente no puede ser necesario. Para el correlacionismo fuerte era esto un signo de la limitación del saber, o del conocimiento o del pensamiento. Para Miyazu es un rasgo del ente, no es una limitación de nuestro conocer, sino es un rasgo del ente mismo. Es una propiedad ontológica de las cosas y no una limitación epistemológica del conocer, que el ente siempre sea contingente, que no pueda ser necesario. Ahora, esto, que el ente deba ser necesario, que el ente deba ser contingente, es lo que impide asimismo que el ente sea contradictorio, y no al revés. La contingencia que caracteriza a todo ente es lo que funda la imposibilidad de la contradicción. Así termina esto que queda por demostrar, ¿verdad? Es porque el ente no puede ser necesario y no porque el ente debería ser lógicamente consistente que se concluye en la imposibilidad de la contradicción. O sea, quería hacer como una glosa, digamos, ¿verdad? Pero no sé si tiene que ver. No está atacando la lógica de Hegel tan famosa, tan popular, esta de que todo lo real es racional. No estamos en ese mismo terreno. Está atacando eso, pero no quiero adelantar porque a eso va a llegar, ¿verdad? Pero quería comentar nomás, digamos, de forma no tan técnica como el lenguaje de él, sino que es como que lo que estaba diciendo acá en el A, en el B sobre todo, la imposibilidad de pensar, ¿verdad? La impensabilidad no es la imposibilidad en lo real, digamos, ¿verdad? Estaba luego ya por ahí moviéndose, ¿verdad? Por eso relacioné. Hay cosas, digamos, que son impensables, pero pueden ser reales. Eso insinúa de alguna manera Miyazu, ¿verdad? Es decir, lo impensable también puede ser real, es decir, la lógica, lo impensable puede ser real. Lo que no claro, puede ser real para Miyazu, y eso falta demostrar, es que el ente sea contradictorio. sí. Miyazu va a emprender un ataque virulento contra la contradicción, contra la pertinencia de la contradicción como categoría para pensar la realidad. Me hace acordar un poquito. La contradicción para Miyazu no está del lado del cambio, Sí, del devenir, de la transformación. La contradicción para Miyazu no es un principio de ruptura, es un principio ultra conservador. sí. Lo contradictorio es el principio más conservador que hay. Eso es lo que va a intentar defender después de responder, de exponer, mejor dicho, estas objeciones. Igual no se queda con no le saca el concepto a Hegel de devenir, me parece que prefiere caos, ¿verdad? Es como que el devenir queda dentro del caos, de alguna manera, ¿verdad? Me hace acordar un poquito, porque creo que es un tema kantiano en el fondo. Schopenhauer también, de alguna manera, tocaba esto del devenir Hegel como una cosa que no es, va a ser, ¿verdad? Esa discusión eterna ahí, porque algo
tiene dos formas de ser, ¿verdad? Ser o nada, ¿verdad? Pero Hegel había introducido el concepto de devenir, y Schopenhauer ya le sonaba raro eso. Pero ¿cómo devenir? Una cosa puede cambiar a otra cosa, ¿verdad? Pero no devenir. Era la discusión esa ya kantiana, digamos, ¿verdad? La influencia de Kant en Schopenhauer. Creo que se conecta también con esto de Puede que ser. no puede ser contradictorio, ¿verdad? No puede ser contradictorio consigo mismo, no puede ser dos cosas a la vez. Ya se sospechaba una especie de sofisma ahí, en este principio, ¿verdad? Yo no sé si sofisma. Lo que va a intentar argumentar Meillassoux es que el pensamiento de la contradicción es completamente solidario al pensamiento de la necesidad y al pensamiento de una eternidad y a un pensamiento de la conservación. Por lo tanto, son figuras que están como en una constelación, ¿verdad? Lo necesario, lo contradictorio, lo inmutable, lo eterno. Esto para Meillassoux es así, están en una constelación. Pasa que el marxismo nos enseñó a pensar la contradicción como emblema del cambio, ¿verdad? Y acá yo creo que hay una polémica implícita que no está explicitada, pero para mí es clara. Yo al menos lo leo así, ¿verdad? Pero hay que seguir, hay que dejar que el texto siga, me parece. Melissa tiene levantada la mano ahí. Una consultita porque tengo un enmarañado en la cabeza. A mí me cuesta, bueno, ahora para mí es toda una revelación porque realmente la lógica a mí siempre me pareció igual a necesariedad, ¿verdad? Se habla mucho en términos de que tal premisa necesariamente llega a tal conclusión, ¿verdad? Esa era la estructura lógica que uno tradicionalmente tiene, ¿no? Entonces se está hablando de una lógica completamente desprovista de lo necesario y de una razón completamente también desprovista de lo necesario. Pero a la vez no implica ningún tipo de desorden, ningún tipo de... Le da un nombre, vamos a decir, poético de caos. Pero ¿cómo establecer realmente órdenes y lógicas sin que algo devenga necesariamente en lo otro? Eso es lo que me quedó así un poquitito. Gracias. Una cosa, hay que prestar acá sumamente atención porque es lo más, creo, lo que es difícil acá. Yo no diría que en Meillassoux la necesidad esté totalmente ausente, ni que él crea que en la lógica como lo entiende la necesidad no juegue un rol. Si volvemos a la página 110, en estos eh, dos tesis, ¿verdad? Al final, un ente necesario es imposible, es el primero, ¿verdad? La contingencia del ente es necesaria. Acá podemos ver que la necesidad juega un rol. La contingencia es necesaria. Lo que no se puede decir que es necesario es un ente en particular, ningún ente en particular. Cuando hablamos del ente como ente, de cualquier tipo de ente, ahí tenemos que excluir la necesidad. Esa es la exclusión de la necesidad que hace Meillassoux. No hay una exclusión de la necesidad de todo lo que tenga que ver con el pensar, porque la contingencia, como vimos, es necesaria. O mejor dicho, la contingencia que caracteriza a todo ente es necesaria. Lo que nunca puede ser necesario es un ente en particular. El subtítulo del libro, ¿no? En el subtítulo del libro ya está. Sí. Sí. Creo que más adelante, para Melissa, hay unos ejemplos de lógica, no sé cómo llamar, alternativas, ¿verdad? Que creo que más adelante aparecen eso, ¿verdad? Libros de soporte para leer lógica alternativa, ¿verdad? Inclusive creo que Kant y eso, ¿verdad? Está muy interesante todo esto. Sobre todo, ¿verdad? Con lo que mencionaba José, de una crítica que puede ser implícita al marxismo, en términos que, claro, para Hegel ya, no para el marxismo, ¿verdad? El marxismo ya es como una bandera política, más bien dicho, pero ya para Hegel la contradicción es cambio, justamente, da una superación, ¿verdad? En ese modelo, para no decir tesis, antítesis y síntesis, ¿verdad? Para no decirlo en esos términos, pero la contradicción es un motor,
Es un motor sin duda. Porque, a ver, me voy a aventurar así lo más rápido posible a hacer como un pequeño paneo de esta historia. Y en Sartre también, Cuando, porque esto de la negación invade todo. Invade todo. Yo creo que en Sartre también aparece. Sí, está en todos lados. La influencia es terrible en la filosofía, sí. si por ejemplo, ¿verdad? Nosotros nos vamos a los griegos, Parménides cuando ve el ser, lo ve como algo justamente que no cambia. Y son los entes lo que cambia. Entonces, el ser tiene necesidad. Claro. Ya eso traducido, ¿verdad? En un pensamiento más posterior como Platón, como Aristóteles. Tiene una necesidad porque siempre va a ser del mismo modo. En la discusión, ¿verdad? Con Heráclito, se produce el problema, porque ahí después los discípulos tanto de Parménides como de Heráclito empiezan a discutir qué pasa con el movimiento. O sea, si por ejemplo, ¿verdad? Algo se está moviendo y es en ese rato, pero después es otra cosa en otro rato, pasó por un no ser, en donde no era esa cosa que era anteriormente. Entonces ahí hay un paso, ¿verdad? Por el no ser, y así se discutió con los discípulos de cada uno. Por ejemplo, en Zenón, ¿verdad? Que podía ver el movimiento en el fondo como puros instantes inmóviles. Y en fin, todo eso, o sea, saltándose un montón de historia, llega de manera muy potente la contradicción, pero ya vista de otra manera, como el movimiento de lo real. Entonces llega con una, ¿verdad? Con un método dialéctico ya muy potente en Hegel, y ahí se refuerza la idea de proceso, que a lo mejor ya estaba presente en Heráclito, pero que sus discípulos tendieron a separar. Entonces, ¿verdad? Ahora la contradicción está siendo inyectada por contingencia, de todas maneras, pero acá hay que tener ese cuidado que señala José, o sea, que de alguna forma está viendo las objeciones. ¿Mm? Porque se puede entender de que la contradicción en realidad, o sea, por el hecho de que exista el proceso de no contradicción, lo hemos venido interpretando eso como necesario. ¿Ah? Pero ahora podemos dar un giro e interpretarlo en realidad como contingente. Y bueno, y ahí no sé qué puede pasar. O sea, el asunto es medio confuso. A ver, O sea, a ver si como síntesis me queda lo contradictorio es innecesario, pero no es, pero es posible, ¿verdad? Es pensable, se puede pensar, pero puede no ser. hasta este momento del libro, o sea, de esta demostración de Miyazulo, él lo que dice es, sí, podemos reconocer todos que lo contradictorio es impensable, pero aún tenemos que demostrar que es imposible. Eso no está demostrado. Claro. Pero Miyazu va a buscar demostrar eso. Su objetivo es demostrar que no solamente lo contradictorio es impensable, sino que es imposible. Claro. Él quiere deshacerse de la figura de lo contradictorio, o mejor dicho, explicar que lo contradictorio no está del lado de la contingencia. Lo contradictorio para Miyazu no tiene nada que ver con la contingencia, tiene que ver con la necesidad. Y por eso debe ser rechazado. Claro. Es lo que va a intentar ahora a continuación. Bien. Punto C es el último de estos tres, de esta tríada. Pero entonces se objetará lo siguiente, dos puntos. El razonamiento es, por cierto, circular, pues presupone, para funcionar, lo que tiene que demostrar. Dos puntos, a saber, la imposibilidad absoluta y no la mera impensabilidad de la contradicción. En efecto, si no admitimos el valor absoluto de la contradicción,
¿Por qué en ese caso inferir de la contradicción solo la necesidad del ente y no también su contingencia? Porque nos parece contradictorio sostener que un ente puede ser a la vez necesario y contingente. Inferimos del ser contradictorio una proposición determinada. Dos puntos. El ser necesario y no su contradictorio. Dos puntos. El ser contingente. Pero ¿por qué el caos, puesto que fue postulado como capaz de lo impensable, no convertiría en verdadera a la proposición? Lo que es necesario es contingente. Rechazarla ya es admitir lo que se pretende fundar, el valor absoluto de la no contradicción. Esta objeción es la más seria. Para oponernos a ella tenemos que penetrar en la lógica interna de la prueba. Acá está, creo que lo que César apuntaba, ¿verdad? ¿Por qué de esta idea de contradicción se debería derivar la necesidad y no la contingencia? ¿Por qué? ¿Por qué la contradicción para Meillassoux supone la necesidad? ¿Por qué no podría suponer la contingencia? Esta es toda la cuestión acá. Yo decía antes, Meillassoux agrupa en una misma constelación necesidad y contradicción y necesidad. Una misma constelación. Y la objeción es por qué de la contradicción no podría derivarse la contingencia. Si un ente contradictorio puede ser al mismo tiempo esto y lo otro, ¿por qué no podríamos decir que el resultado de la contradicción en realidad es la contingencia, verdad? Yo creo que básicamente la filosofía de la historia del marxismo en sus rasgos bien generales, ¿verdad? Porque yo soy consciente de que el marxismo tiene exégesis y exégesis, y es un interminable trabajo de lectura. Lejos estoy de querer simplificar el marxismo, pero la idea de que la historia está atravesada de contradicciones y que la contradicción es el motor de la sucesión de un determinado sistema de producción, de unas determinadas relaciones sociales de producción por otro, parecería indicar que lo que la contradicción engendra justamente es la contingencia de todas las formas históricas, ¿verdad? Porque el capitalismo contiene, por ejemplo, contradicciones intrínsecas, insalvables, contradicciones que son sistémicas. Es que el capitalismo es una forma social que no existe desde siempre y no está condenado a ser eterna, que puede cambiar. Es por sus contradicciones que puede cambiar. Así piensa el marxismo en líneas generales. Entonces la contradicción podría dar cuenta de la contingencia que atraviesa el capitalismo como forma histórica, que en un momento dado de la historia se consolidó, se constituyó, un proceso largo, y en otro momento puede ser superado por otro tipo de formas de organización de la sociedad. ¿Por qué la contradicción debería estar asociada entonces a la necesidad y no a la contingencia? Meillassoux, contrariamente a lo que antes expliqué sobre el marxismo, cree que la contradicción conduce a la necesidad, conduce a la permanencia, a lo inmutable, y no a la contingencia que atraviesan todas las cosas. No sé si queda un poco más claro con esto. Y acá es lo que está diciendo es, me objetan, justamente mi objeción, o sea, un marxista yo creo que haría esta tercera objeción, ¿verdad? Pero ¿por qué? De la contradicción puede derivarse la contingencia, no solo una necesidad. ¿Por qué vos decís que de la contradicción se deriva la necesidad? Y Meillassoux dice, esta es la objeción más seria. Las otras dos objeciones respondí así como de un revés de la mano. Para responder a esta, tengo que entrar en la lógica interna
de la tesis. Recordemos que la tesis es esta. Un ente contradictorio, está en la página 111, un ente contradictorio es absolutamente imposible. Porque un ente, si fuera contradictorio, sería necesario. ¿Ven cómo la necesidad lo deriva de la contradicción Meillassoux? Porque un ente, si fuera contradictorio, sería necesario. En cambio, para la argumentación que expuso como un contraejemplo, para el marxismo, lo contradictorio es revelador de la contingencia. Lo contradictorio es la esperanza de que esto que hoy vivimos pueda ser diferente, porque tiene contradicciones insalvables. En cambio, Meillassoux dice lo contrario. Dice, porque un ente, si fuera contradictorio, sería necesario. No sé si ven, si logro explicar un poco toda la cuestión, ¿verdad? La profundidad de la cuestión que está en juego acá. Quiero poner en el escenario, traer un juguete, un pequeño juguete lógico, a ver si a partir de eso se puede pensar y se puede hacer una analogía. 2 más 2 es igual a 4. Eso lo hemos venido suponiendo como algo necesario. Usemos ese juguete, ¿verdad? Por un rato. 2 más 2 es igual a 4, lo hemos venido suponiendo como algo necesario, como un resultado necesario. Ahora, ¿por qué no suponer que 2 más 2 igual a 4 también puede dar, ¿verdad? O puede mostrarnos la contingencia más que lo necesario? Y que en este caso, más encima, eso implica que 2 más 2 en un momento determinado podría ser 5 o podría ser 6. Entonces, ¿por qué no suponemos de algo que hemos venido diciendo o pensando que es necesario? ¿Por qué no suponer también que eso mismo muestra en el fondo la otra cara, que sería la contingencia? Si hacemos una analogía de este modo, que es imperfecta porque creo, ¿verdad?, que acá en la matemática tenemos un sistema, por así decirlo, cerrado, porque efectivamente 2 más 2 podría ser igual 5 si cambiamos el sistema de referencia, pero si suponemos, ¿verdad?, que es un gran sistema de referencia que no podemos cambiarlo, entonces dentro del mismo sistema de referencia, lo que creíamos que era necesario, demuestra también, y acá Meillassoux se mete, ¿verdad?, en unos capilares de la sutileza, difícil de captar, demuestra también lo otro, o por lo menos nos está poniendo ahí, ¿verdad?, ahora ahí, en ese abismo. No sé qué les parece, ¿verdad? Si es más o menos así, si se puede hacer esa analogía. A mí ese ejemplo me ayuda, sí. Yo O creo que sea, después toma entra 2 es en 4, matemática, creo. ¿eh? El cantor después entra para otro de los juegos ahí lógicos que hace. Creo que entra después de lo de las matemáticas, va a ser importante. Ajá. Entra más Porque tarde. hay una cosa Para, más, ¿verdad? Hay que sí. entender que en la física subatómica esto ya se viene discutiendo ya. El principio de no contradicción. Justamente pasa con las micropartículas, ¿verdad? O sea, eso ya hace rato que está ahí puesto en el tapete, digamos desde los años, qué sé yo, 60, ¿m? Tal vez un poco antes, en donde una partícula, el fotón, pasa por dos partes al mismo tiempo, violando el principio de una contradicción. Y partículas más pequeñas, ¿verdad?, dentro de la materia, también tienen ese mismo comportamiento. No es fácil predecir en qué lugar van a estar, si es que hubiese una órbita, ¿verdad? Las mediciones indican que puede estar en dos lados al mismo tiempo. O sea, hay una vertiente de ideas que ha ido por ese lado, digamos. Y acá sospecho que esas ideas tienen también una vuelta, ¿verdad? Hay una vuelta de tuerca ahí, porque justamente ahora en el terreno del pensar es como que la necesidad que hemos encontrado confirma también la contingencia, la hace pensable o la hace posible, ¿ah? Tal vez, esa sea la palabra.
Bueno, voy a continuar. Página 113. Hacemos gustosos de los pensadores del puro devenir de toda cosa, pensadores que habrían sostenido la realidad de la contradicción. Interpretamos entonces la idea de contradicción real como la idea de un flujo en el cual las cosas no dejarían de convertirse en otra cosa de lo que son, en el que el ser no dejaría de pasar al no ser y el no ser de pasar al ser. Pero nos parece profundamente inexacto asociar la tesis de la contradicción real con la tesis del flujo soberano. Ya habíamos expuesto nuestra interpretación del devenir universal de toda cosa. Los puntos. Un caos tan caótico que incluso el devenir puede nacer y perecer allí. Ahora bien, lo único que dentro de semejante caos no podría nacer ni perecer, lo único que estaría exento de todo devenir como de toda modificación, lo puro e inmutable, contra lo que se quebraría incluso la todopotencia de la contingencia, sería por cierto el ente contradictorio. Y esto, por una razón precisa, dos puntos. Semejante ser no podría devenir otro más que porque no tendría ninguna alteridad en la cual devenir. Voy a repetir esto último, ¿verdad? Semejante ser no podría devenir otro más que porque no tendría ninguna alteridad en la cual devenir. Punto. Esta última frase me resulta muy complicada. Sí, un ratito ahí, Aníbal. Semejante ser, o sea, a ver si estoy entendiendo, el ser inmutable, este es el ser inmutable, semejante ser, el ser inmutable, el ser que no cambia, Ajá. semejante ser no podría devenir otro más, no podría devenir otro más que porque no tendría ninguna alteridad en la cual devenir, porque él mismo no cambia, Claro. es inmutable. Y en este Pero, sentido no tendría alteridad. pero justamente ¿por qué? Es la pregunta. ¿Por qué es inmutable? ¿Por qué no tiene alteridad? Porque es contradictorio. Ah, ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Meyasu empieza a poner lo inmutable, lo que no tiene alteridad del lado de lo contradictorio? Porque si algo es A y no A al mismo tiempo, no puede cambiar. Cuando cambia a no A, sigue siendo A, porque su característica es ser contradictorio. No tiene diferencia interna. Su supuesta diferencia interna, su ser otro, ya es siempre su identidad. Al ser contradictorio, ya contiene como claro. su posibilidad su ser otro. Entonces, acá lo importante es eso, porque fíjense lo que dice, ¿verdad? Ahora bien, lo único que dentro de semejante caos que él postula, ¿verdad? No podría nacer ni perecer, lo único que estaría exento de todo devenir, como de toda modificación, lo puro inmutable, lo que no puede mutar, lo que no puede cambiar, contra lo que se quebraría incluso la todopotencia de la contingencia, sería, por cierto, el ente contradictorio. El ente contradictorio es el ente que elude la contingencia. El ente contradictorio por eso está del lado de la necesidad. Necesario, claro. Es necesario porque es al mismo tiempo A y no A. Y cuando pasa de A a no A, en realidad no pasa. Está simplemente activando una de sus posibilidades, no está haciendo otro. Eso es lo que Meyasu empieza acá a introducir, ¿verdad? Que ahora va a profundizar mucho más, ¿verdad? Esto es apenas como una introducción.
Bueno, si es una introducción, veamos lo que nos espera. Es intenso, es intenso. Bueno, continúo leyendo. En efecto, supongamos que el ente contradictorio existe. ¿Qué podría sucederle? Podría pasar al no ser, pero es contradictorio. Si le ocurriera no ser, continuaría siendo al mismo tiempo que no es, puesto que seguiría de esa manera su esencia paradójica, porque convertiría en verdadera la proposición lo que es, no es, y lo que no es, es. Diremos que en este caso ya no podemos decir ni que es ni decir que no es. Por cierto, no. Hemos supuesto que este ente contradictorio existía. Entonces, por hipótesis, este ser existe. Nos contentamos entonces con examinar de qué manera puede existir un ente contradictorio. Ahora bien, vemos que no correspondería a tal ente continuar siendo incluso cuando le sucediera no ser. Que correspondería. Vemos que correspondería a tal ente continuar siendo incluso cuando le sucediera no ser. Entonces, si este ente existiera, sería imposible que dejase lisa y llanamente de existir. Impávido, incorporaría más bien a su ser el hecho de no existir. Este ente sería entonces como ser realmente contradictorio, perfectamente eterno. Y sí, no puede cambiar, sigue siendo el mismo. Entonces, una eternidad el no cambio, ¿verdad? Algo, a eso me parece que alude. Para poder cambiar en otro tiene que estar definido su esencia. Pero al ser contradictorio, imposible, ¿verdad? El cambio. Siempre va a ser Imposible. contradictorio. Porque Loquísimo. cuando cambia, también, si es contradictorio cuando cambia, también no cambia. Claro, sigue siendo el mismo. Si algo es contradictorio, cuando cambia, al mismo tiempo no cambia. O si Claro. no, no sería contradictorio. Un ente contradictorio, cuando cambia, también permanece sin cambiar. Claro. Entonces, lo que está empezando a decirme Yasú es que esto pone a la contradicción del lado de la necesidad y del lado de la eternidad. Por eso decía que antes, adelantando esto, que la contradicción es un principio reaccionario, más que reaccionario, conservador. Claro. No es un principio revolucionario, es un principio de conservación para Miyazu, la contradicción. Es un principio de necesidad, no de contingencia, de necesidad. Continúo. Pero este ente sería también incapaz de conocer un devenir efectivo, cualquiera sea este devenir. No podría convertirse en otro, en efecto, puesto que este otro no puede sino serlo. Porque lo que este ser no es, al ser contradictorio, también lo es siempre ya. Es la idea misma de la determinación, de ser tal o cual, esto más bien que aquello, lo que implosionaría por la introducción del ente contradictorio en el ser. Semejante ente sería un agujero negro de las diferencias. Toda alteridad se abismaría allí de modo irremediable, puesto que el ser otro de semejante criatura
por el hecho mismo de ser otro que está, debería no ser otra cosa que ella misma. Entonces, la contradicción real no se identifica en nada con la tesis de un devenir universal, porque en el devenir las cosas son esto, luego otra cosa diferente de esto. Las cosas son, luego ya no son. Entonces no encontramos ninguna contradicción, puesto que el ente no fue nunca al mismo tiempo esto y su contrario, existente y no existente. El ente realmente ilógico es más bien la destrucción sistemática de las condiciones mínimas de todo devenir, la supresión de la dimensión de alteridad necesaria para el despliegue de un proceso cualquiera, su resorción en el ser informa que no puede más que ser siempre ya aquello que no es. Por lo tanto, no es una casualidad si el mayor pensador de la contradicción, a saber, Hegel, fue un pensador no del devenir soberano, sino por el contrario, de la identidad absoluta, de la identidad y de la diferencia. Porque lo que Hegel había percibido poderosamente es que el ente necesario por excelencia no podía ser sino el ente que no tuviera nada exterior a él, que no estuviera limitado por ninguna alteridad. El ente supremo no podía entonces ser sino aquel que permaneciese el mismo incluso cuando pasase a su otro. El ente que contenía en él mismo la contradicción como un momento de su desarrollo. El ente que convertía en verdadera la contradicción suprema de no convertirse en nada, incluso en el momento en que se convertía en otro. Ser supremo que reposa eternamente en él mismo, porque absorbe en su identidad superior tanto la diferencia como el devenir. Ser superiormente eterno, porque es tan temporal como eterno, tan procesual como inmutable. Bueno, acá yo creo que esta alusión a Hegel es genial. En realidad muestra un hecho que está ahí. O sea, el espíritu que sale de sí, ¿verdad?, para oponerse a sí mismo y después superarse, en realidad implica una identidad. Es el espíritu, ¿verdad?, el que hace ese proceso. Y en esa identidad, porque al enajenarse, ¿verdad?, sale de él para oponerse a sí mismo, siempre sigue siendo sí mismo. Claro. Y después se supera y sigue siendo sí mismo. O sea, este movimiento que vemos, en realidad el gran movimiento del sí mismo. ¿Mm? Y esa vendría siendo, ¿verdad?, un absoluto o una especie de necesidad infectada de diferencia, tal y como lo dice acá. En realidad, destructora de la posibilidad de pensar la diferencia, para Meyasu. ¿De realidad? ¿Cómo dijiste? Uh-huh. No, para Meyasu es incompatible el pensamiento de Hegel con la diferencia. La contradicción no deja pensar la diferencia. En la contradicción no hay diferencia. En la mismidad. Hay identidad. Claro. La diferencia que hay en la contradicción es una falsa diferencia. Es la identidad que siempre ya fue eso y lo contrario. Por eso la contradicción no tiene nada que ver con el devenir, sino que es el emblema de lo inmutable. Al mismo tiempo, la identidad es identidad y es diferente de ella misma. Entonces, nunca es verdaderamente diferente. Por eso dice, la contradicción es el agujero negro de todas las diferencias. No hay posibilidad, lo contradictorio no deja lugar.
lo contradictorio es incompatible con la diferencia. Esta es la tesis de Meyasu acá. Y Hegel ejemplifica para él, para su lectura, ¿verdad? Hay infinitas lecturas de Hegel, también por cierto. Toda una cuestión en Hegel tiene que ver con el estatuto de la diferencia. Para Meyasu, acá Hegel es un pensador que aniquila la diferencia. Si un ente es y no es al mismo tiempo algo, en primer lugar no puede devenir, como ya explicó, porque eso que a lo que deviene ya siempre era, ¿verdad? Si algo es contradictorio, es decir, si es y no es eso que es, a lo que deviene, a lo que pasa, ya lo era. Si, pongo otra vez mi ejemplo, si el capitalismo ya contiene su otro en sí mismo, ya contiene en sí mismo su posibilidad de ser, de devenir otra cosa, entonces el capitalismo ya es esa otra cosa. Como dice, como habla algunas veces Marx, la clase obrera, que es el sujeto de la historia y que trabaja en el capitalismo, que está ahí, ya es en germe la imagen del comunismo. Entonces el capitalismo es capitalismo, pero ya es comunismo, ¿verdad? La contradicción que la trabaja ya hace que eso sea comunismo. Es cuestión de tiempo, ¿verdad? Indefectiblemente el autodesarrollo de la historia conduce hacia eso. En Hegel, esta cuestión es esto que el espíritu, está bien, como dice, se va a enajenar, va a exteriorizarse, va a incorporar cosas, va a asimilar cosas. Hay un largo camino, una larga peripecia del espíritu, pero eso que el espíritu va a incorporar, esa peripecia que va a dar, ya lo es. Ya lo es. Entonces, nunca devino. Nunca devino porque para devenir uno tiene que poder ser algo y después ser otra cosa que eso que era. Pero el espíritu ya lo era. Todo lo contradictorio ya es algo idéntico y es lo contrario a esa identidad. Entonces nunca deviene realmente otra cosa. Es una imagen de la inmutabilidad, de la permanencia y de la necesidad, no de la contingencia. Una imagen de la necesidad. Este es el planteo de Meyasu, ¿verdad? No. Él está intentando explicar que de la contradicción no puede venir la diferencia, no puede venir la contingencia. No puede. De la contradicción viene la mismidad, viene la conservación, viene la necesidad y viene el no devenir, la no sucesión, el no cambio. Varias cosas ahí, José. Eso de la reconciliación en Hegel es genial, ¿no? ¿Cómo reconciliación va a haber? Es decir, nunca se separó realmente como vos estás explicando, ¿verdad? Y además, si son momentos negativos, fueran realmente negativos, debería haber un cambio más profundo. Además, el chiste, esto, no sé, alguien creo que ya lo dijo, en realidad el capitalismo ya es el comunismo, eso está genial. Pero como Pero eso una lo dice, broma, creo que ya... pero eso, Negri, por ejemplo, Tony Negri, que fue un pensador súper de moda en los 90, fue la versión del fin de la historia esperanzadora, ¿verdad? Fukuyama escribió el fin de la historia más pesimista y yo creo que Negri escribe porque habla que ya no existen los imperialismos, hay un solo imperio y el planteo de Tony Negri es que de forma inmanente el capitalismo ya es comunismo, ya va hacia eso, ya la inteligencia general que va a desarrollarse y de forma inmanente, sin necesidad de pensar en un gran acontecimiento revolucionario, desemboca en eso, una vieja idea incluso del siglo XIX, ¿verdad? Y es porque la dinámica, la lógica misma ya contiene como en germen su ser otro, ¿verdad? Yo tengo algunas dudas, la verdad. Bueno, creo que todos tenemos. Pero me parece que hay una operación de Meyasu en la recategorización, es decir, cuando especula sobre este ente contradictorio, lo que está haciendo es devaluando la idea de cambio, porque A y B, ¿cierto? En este caso, donde podría ser una cosa A y podría ser otra, lo recategoriza y lo convierte
como una cosa, lo devalúa, digamos, lo convierte como, entonces eso es identidad. Pero uno podría hacer la operación inversa también, es decir, porque está metiendo los dos estados o las dos posibilidades de la contradicción como estados de una nueva categorización mayor, es decir, arma un nuevo rayado de cancha sobre esas dos como posibilidades, lo que deja esas posibilidades, ¿cierto?, como una suerte de meros estados, no como propiedades intrínsecas de la cosa, ¿cierto? Porque podría ser A o podría ser B el estado de ese ente contradictorio que está especulando, ¿sí? Pero uno podría pensar al revés, entonces lo inmutable siempre está potencialmente posibilitado para dejar de ser inmutable. Y no lo podemos saber hasta que ocurra, pero podría ocurrir. O sea, esto es la operación inversa de la que hizo Miyazu para tratar de concluir no la inmutabilidad de este ente contradictorio, sino que la contradictoriedad de un ente inmutable. Pero él, a ver, O sea, perdón, José, lo un que estoy ente, tratando de decir sí, no es solo un problema no es solo un problema de la recategorización que hace. Ese es mi cuestionamiento, digamos. Porque en el fondo al decir, mira, todas las posibilidades la convierten en identidad, claro, pero son todas las posibilidades y mientras no acontezca. no, pero para a ver si se entiende un poco mejor. Él lo que dice es que un ente contradictorio en acto se lo piensa como pudiendo ser A y no A. En tu ejemplo, Mauricio, vos decías que puede ser A como puede no ser, pero ahí no estamos, ahí para Miyazu ese ente no sería contradictorio, justamente. O sea, él diría, ah, bueno, pero ese ente no es contradictorio. Si puede ser A como puede ser B, no es contradictorio. Contradictorio es que puede ser A y B al mismo tiempo, y no en el marco de una sucesión o de un proceso. Justamente él dice que para que pueda haber proceso, para que pueda haber cambio, devenir, sucesión, hay que, sacar el principio, sacar la posibilidad de que la contradicción caracteriza al ente. Eso dice, a ver cómo dice, entonces la contradicción real, en la página 114, entonces la contradicción real no se identifica en nada con la tesis de un devenir universal. Porque en el devenir las cosas son esto, luego otra cosa diferente de esto. Las cosas son, luego ya no son. Entonces no encontramos ninguna contradicción en el devenir, ¿verdad? Efectivo. Puesto que el ente no fue nunca al mismo tiempo esto y su contrario, existente y no existente, ¿verdad? Eso es la contradicción. En cambio, en el devenir no hay eso. En el devenir hay que algo es una cosa y luego es otra cosa. Algo puede ser una cosa y devenir otra cosa. La contradicción es que sea eso al mismo tiempo que lo otro. El ente realmente ilógico, dice Miyazu después, el ente realmente ilógico es el ente contradictorio, ¿verdad? El ente, acá podemos decir, el ente realmente contradictorio es más bien la destrucción sistemática de las condiciones mínimas de todo devenir. Esto quiere decir que si nosotros queremos pensar la posibilidad del devenir, las condiciones de pensabilidad del devenir, no se puede pensar bajo un ente realmente ilógico o realmente contradictorio, ¿verdad? El ente realmente ilógico es más bien la destrucción sistemática de las condiciones mínimas de todo devenir, la supresión de la dimensión de alteridad necesaria para el despliegue de un proceso cualquiera. No sé si eso responde o no a lo que dice Mauricio. Importante entender que la contradicción que caracteriza al ente es al mismo tiempo. Si un ente es A y B en momentos separados, no es contradictorio. Yo creo que también en Miyazu, como es materialista, primero está digamos, los entes reales concretos y después va a esa lógica donde estamos metidos, ¿verdad? Él ve que en la vida real, digamos, para entendernos, las cosas
dejan de ser cosas, mueren, por ejemplo, o envejecen, ¿verdad? Se descomponen y de ahí saca la idea de en la lógica después, ¿verdad? Que las cosas pueden ser vivas, existentes, o pereciendo o ya desaparecidas. Es decir, siempre tienen identidades ya definidas, ¿verdad? De la realidad lleva a la lógica, ¿verdad? Eso, como es materialista, digo, ¿verdad? Tiene una base. Observan la realidad, esas identidades que cambian, ¿verdad? Realmente cambian, devienen, ¿verdad? Cambian, si no, no hay... Pero en esta lógica de Hegel ve que no, que son como que abstracciones, no hay realmente cambio. No hay cambio, ¿verdad? Yo creo que va por ahí la crítica. No es como la realidad que vemos los cambios. Algo estaba y después ya no está. Si pasó, como dice, del ser al no ser, ¿verdad? A veces no es necesario hacer ese cambio tan brusco. Puede Bueno, envejecer, ¿verdad? en todo caso, en Hegel, no sé si no se puede decir que en Hegel es un pensador de, puede pensar, el cambio está en todo caso comandado por un principio de necesidad en Hegel, eso podríamos decir. Lo mismo en el marxismo, yo diría, el cambio no es que está negado, pero está comandado por un principio de necesidad. Está comandado por un principio, y es ese principio de necesidad lo que permanece eterno, lo que gobierna la historia, ¿verdad? Ya sea el espíritu, ya sea la clase obrera, pero hay un principio de necesidad que gobierna, que regimenta el cambio. Y eso es inmutable, es eterno, es necesario y se define por el principio, y lo atraviesa y lo define la contradicción. Eso es lo que Miyazu más o menos acá está argumentando, ¿verdad? Y quería recordar una cosa, ¿verdad? Cuando este problema del ser y no ser en el universo griego lo asume Aristóteles, lo resuelve con el cambio y la potencia, perdón, con la potencia y el acto. ¿Mm? O sea, en realidad yo nunca dejo de ser algo para convertirme en otro, sino que tengo ya en mí, en potencia, tengo, ¿verdad?, un rastro que va a pasar el tiempo o tienen que haber condiciones para que pase al acto. Y así, por ejemplo, claro, el capitalismo, ya trasladándome a otro punto de vista, el capitalismo lleva en germen ya una suerte de socialismo ya. Solamente tiene que pasar al acto, lo lleva en potencia, según ya la lógica, ¿verdad?, trasladando esto como una lógica marxista. Y me quedo con la frase ahí que dice José, que la contradicción, en realidad, en el sentido hegeliano, es el emblema de lo inmutable, ¿m? De lo que no cambia. Eso sería, ¿verdad?, la contradicción. En realidad sería lo mismo, bueno, y etcétera, que no está cambiando. O sea, no sería contingente. ¿Y esto qué tiene que ver con el pensamiento de Heráclito, del ser siendo, o el ser en potencia? No, es que ahí con Heráclito, lo que tenemos de Heráclito es muy poco, entonces más bien están los exégetas, ¿verdad? Y Heráclito no explica muy bien esta mecánica del devenir. ¿Mm? O sea, es un problema que después heredado, ¿verdad?, a sus comentadores inmediatos, a sus discípulos. Y Aristóteles cree resolver esto con potencia y acto. Y en realidad no hay, o sea, el verdadero cambio que es por estados, porque no es al mismo tiempo. O sea, una cosa puede ser y no ser, no puede ser y no ser al mismo tiempo. Pero por supuesto que puede ser algo y al tiempo ser otro. Pero sin embargo, en Aristóteles, visto como desde esta lógica, ese paso ya estaba en germen, ya está en potencia. Es un cambio de la mismidad. Que ya tiene accionado en sí mismo, ¿verdad?, todos esos cambios, y que solamente tienen que haber las condiciones, tienen que darse las condiciones, pero sería, tal y como lo ve acá en Hegel, muy parecido a un cambio de la mismidad. La mismidad es la que iría cambiando por cosas, ¿verdad?, que ya tienen en sí mismas, que tienen potencia. Correcto. Bueno, continúa entonces. Página 115. Entonces,
podemos comprender en qué no se sostiene la objeción precedente. Esta consistía en afirmar que, al concluir del ser contradictorio el ser necesario, presuponíamos la no contradicción, puesto que de otro modo habríamos también podido concluir la contingencia. Pero de un ente contradictorio podemos decir, por cierto, que es a la vez necesario y no necesario. De ese modo, continuamos en verdad atribuyéndole la más alta necesidad, puesto que continuamos anulando toda dimensión de alteridad que sería susceptible de afectarlo con un cambio. Podemos decirlo todo de este ente, aunque de ese modo no hacemos cualquier cosa, porque indiferenciamos todo. Destruimos toda posibilidad de pensar un ser otro para este ente. La única posibilidad de volver a introducir la diferencia y entonces un devenir pensable es dejar de permitirse de este modo enunciados contradictorios. Continúo. En consecuencia, sabemos a través del principio de irrazón por qué la no contradicción es una verdad ontológica y absoluta. Sucede que es necesario que lo que es esté determinado de tal manera, de modo de poder devenir y de poder ser entonces determinado de tal otra manera. Es preciso que sea esto y no aquello o cualquier otra cosa para que esto se pueda convertir en aquello o en cualquier otra cosa. Así comprendemos que la no contradicción, lejos de designar no se sabe qué esencialidad fija, tiene como sentido ontológico la necesidad de la contingencia. Dicho de otro modo, la toda potencia del caos. Ahí está el resumen en esa última Sí, frase. ¿Mm? está todo ahí. Que tiene que ver con lo que decía Cristina, ¿verdad? El título del libro. Pero lo que pasa es que esto es tan complejo, la filosofía en general, que podemos decir la conclusión, pero el tremendo despliegue argumentativo para llegar a eso es lo que es abstruso, ¿verdad? Además de una manera tan rigurosa, tan elegante, con tanta sutileza. Porque de hecho ya esto lo podemos manejar y lo podemos decir, pero como les digo, entenderlo. Pero es terrible, niega todo enunciado contradictorio. Así de entrada, no acepta. Es como el mal absoluto para la contingencia, los enunciados contradictorios. Ajá. Si no, no hay cambio, realmente, no hay contingencia. Son los enunciados contradictorios. Lejos de designar, no se sabe qué esencialidad fija. Se está refiriendo al principio de no contradicción. O sea, que un ente puede ser y no ser a la vez. Eso, lejos de designar que tiene una esencia fija, que es así como lo venimos pensando, que un ente puede ser o no ser, o sea, que no puede ser y no ser a la vez. Y esto lo hemos pensado, lo hemos venido pensando como una esencialidad fija. Lejos de hacer eso, tiene como sentido ontológico la necesidad de la contingencia. O sea, esto, lejos de mostrarlo algo que es fijo, que no cambia, nos muestra un sentido ontológico en donde justamente la necesidad es que cambie. Dicho de otro modo, bueno, toda potencia del caos. Ahí ya pone sus conceptos, digamos.
él, acá lo que estaba mostrando es, vuelvo a repetir esto, que el principio de razón no viola no viola el principio de no contradicción, al contrario. La posibilidad de pensar la contingencia en su radicalidad exige respetar el principio de no contradicción. Solamente una cosa que pueda ser determinada como siendo esto y no otra cosa, puede devenir otra cosa. Si una cosa ya es esto y otra cosa, no puede venir esa otra cosa porque ya lo es. Entonces, para empezar a pensar, para pensar a fondo la contingencia, una cosa, un ente, ¿verdad? Un ente debe ser esto y no otra cosa. No puede ser esto y también otra cosa. Porque justamente de lo que se trata es de ver su devenir, la contingencia que lo atraviesa. Esa es como dijo César, la conclusión, ¿verdad? Sucede, como dice acá, sucede que es necesario que lo que es esté determinado de tal manera, de modo de poder devenir y de poder ser entonces determinado tal otra manera. Si ya es esa otra manera, no deviene eso otro. ¿No? No hay contingencia entonces. Es preciso que esto sea otro y no aquello o cualquier otra cosa. Es preciso que esto sea esto y no aquello o cualquier otra cosa, para que esto se pueda convertir en aquello o en cualquier otra cosa. Pero si ya es eso otro, como dices, aunque yo creo que, bueno, efectivamente algo creo que en potencia puede ser otra cosa, pero en acto no puede ser las dos cosas. Entonces no hay devenir si en acto ya es esto y lo otro. Y esa es la condición mínima para pensar en la contingencia, en el devenir. La Por virtualidad eso, entra ahí también, José, ¿verdad? Si metes acto y, de potencia, tenés que meter claro, la virtualidad también, ¿verdad? Ya, claro, también. y una última cosa, ¿verdad? Que este principio lógico de no contradicción no alude para Meyazú a una esencialidad, a una fijeza, como dice. ¿Verdad? Es el punto de partida del caos, la posibilidad del caos, ¿verdad? Del cambio, de la transformación, del devenir. Me hace acordar de Talleyrand, cuando uno de los reyes de Francia, creo que no sé qué Luis era, le decía, ser rey son dos opciones nomás, le decía, el trono o la guillotina. Y Talleyrand, por supuesto que habrá leído a Meyazú, le dice, pero también podés pedir un carruaje y huir, le decía, una tercera opción. Claro, el rey solo es su destino, es genial, ¿no? En Francia la guillotina o el trono. Como la fijeza y hay como situaciones ya preestablecidas, pero no necesariamente el cambio está ahí, ¿verdad? La crítica de Meyazú es fantástica porque nos da vuelta a todo. Pensábamos que las cosas que cambian son las contingentes, pero al final son las necesarias. Tienen No, necesidad. pensábamos que las cosas que cambian son contradictorias, ¿verdad? Pero en Sí, realidad la contradicción está del lado de la necesidad. Ese es su una tesis, inversión ¿verdad? total, sí, una inversión total. Pero guillotinado seguiría siendo rey muerto, ¿no? Se serían las dos cosas igual, simultáneamente. Algo así. Pues ahí tiene el ejemplo de la identidad lógica no contradictoria que pide, ¿verdad? Meyazú, ¿verdad? O ser guillotinado o no guillotinado, ¿verdad? Al mismo tiempo, ¿verdad? El principio de no contradicción, que defiende porque es la que lleva la contingencia. Increíble. Sí, tremendo libro, tremendo libro. El adolescente va a defender, digamos, la contradicción, ¿verdad? Es como que el niño le responde al padre, ¿verdad? Decimos, ahí tenemos el ejemplo de la contradicción, el cambio va ahí. Pero
el sentido común, ¿verdad? Sería el realismo ingenuo también que hablaba más atrás. Pero él nos está mostrando, como buen filósofo que es, nos va removiendo la superficie y nos va mostrando que no es así, no es así. Es más complicado. No hay verdadero cambio ahí. Es una simple contradicción. A mí me da la impresión de que nos está ordenando el pensamiento. ¿Verdad? Hay una última frase que tal vez lo pueda leer y dejamos para releer en la próxima sesión. Digamos como la pelota saltando, si les parece, porque Sí. ya es la hora. Dice así: Leibniz fundó la racionalidad metafísica en dos principios de alcance absoluto, dos puntos: el principio de no contradicción y el principio de razón. Hegel comprendió que la culminación absoluta del principio de razón, la culminación de la creencia en la necesidad de lo que es, imponía la devaluación del principio de no contradicción. El correlacionismo fuerte, Wittgenstein-heideggeriano, impuso la desabsolutización conjunta del principio de razón y del principio de no contradicción. El principio de irrazón nos enseña que es porque el principio de razón es absolutamente falso, que el principio de no contradicción es absolutamente verdadero. Bueno, hasta ahí Ahí, hemos una llegado. última cosa, Meyasu hace como en un párrafo, te tira así su lectura de toda la filosofía moderna hasta él, ¿verdad? Esto planteó Leibniz, esto planteó Hegel, esto plantearon Heidegger, Wittgenstein, correlacionistas fuertes, y esto vengo yo a corregir, o sea, a rectificar. Como que hay así una síntesis de la filosofía moderna y contemporánea en un párrafo. Un paneo general, ¿verdad? Y todo en torno a estos dos principios, ¿verdad? Principio de razón, que habla de la necesidad de todo lo que es, todo ente descansa en una necesidad que lo funda, todo ente tiene una causa que lo fundamenta hasta llegar a las causas primeras, y el principio de no contradicción, ¿verdad? ¿Y qué papel jugaron en Leibniz, su recorrido en Leibniz, Hegel y Leibniz, Hegel y Wittgenstein, Heidegger, ¿verdad? Hasta él. De Leibniz rescata al final entonces el principio de no contradicción, solo le refutan su principio de razón. Es decir, un medio Leibniz le queda a Meyasu. Claro, pero le interesa cómo Hegel asoció el principio de razón, es decir, el principio de necesidad, a la contradicción. Claro. Le interesa eso. Porque eso es lo que hace Hegel, ¿verdad? Leibniz defiende el principio de necesidad en conjunto con el principio de no contradicción. Hegel viene y dice, esto es imposible. Si vos defendés el principio de razón, tenés que disolver el principio de no contradicción. Por eso, con Hegel se ve claro cómo el principio de razón o de necesidad está en correspondencia con la contradicción. Y lo que hace Wittgenstein, Heidegger, el par así de los correlacionistas absolutos, es ni principio de razón ni principio de no contradicción. Las dos cosas disolvemos. Y Meyasu lo que hace es reivindicación del principio de no contradicción como verdad absoluta, pero para hacer eso lo único que podemos hacer es destruir el principio de razón. Y eso es el principio de irrazón. El principio de irrazón es sostener que el principio de no contradicción es la verdad absoluta, mientras que el principio de razón, la falsedad absoluta.
Así termina el martes. Fantástico, fantástico. Este párrafo Sí, es como una ecuación. una gran síntesis, ¿verdad? Sí, terrible. Igual todos los filósofos son importantes por el camino que llevan a algo, ¿verdad? Como ya dijimos en Sí. capítulos anteriores. Hasta, digamos, decir, no hay en ese sentido filósofos malos porque Claro. te empujan a conclusiones. Claro, el rol de Hegel, por ejemplo. No es que a Meillassoux se le ocurre de la nada asociar la contradicción con la necesidad. Él dice, eso me enseñó Hegel. Hegel es el filósofo que me enseñó a pensar la contradicción, no del lado del devenir, sino de la necesidad. En su lectura de Hegel, ¿verdad? Es una lectura de Hegel. Ahí. Y ojo que se sitúa después de Heidegger, ¿ah? Claro. Sitúa ahí como el último que lleva la posta, que él la toma y bueno, en realidad es un libro, ¿verdad? Genial. O sea, es una antología muy fina. Sí. Ahora, hay que tomar en cuenta que esto debería funcionar en todos los escenarios de la realidad, porque esto es ontología. ¿M? En todos los escenarios. En el escenario material, existencial, eidético. O sea, esto es como una suerte de lo que pretende hacer la ontología, una estructura, ¿verdad? Un develamiento de la estructura de lo real. Interesante es que a Heidegger lo meta, digamos, por lo menos en el resumen de José, le meta como, digamos, un postmoderno, para entendernos, ¿verdad? En el sentido de que no hay realidad estable, así fundamentada en principio de razón, ni no contradicción. El famoso todo es constructo. Es raro que a Heidegger sería el tercer Heidegger más bien, ese Heidegger postmoderno, en todo caso. No el Acá lo pone primero. como Porque el correlacionismo primero fuerte. todavía habla de Claro, la correlacionista fuerte. autenticidad y eso, ¿no? La autenticidad y eso todavía. No es tan pomo, me Lo pone parece a mí, no sé. a Wittgenstein y a Heidegger como correlacionistas fuertes. Serían los Sí. representantes claves del correlacionismo, ¿verdad? Sí, exactamente. Nuestra época, ¿verdad? Es la época dominante, es la filosofía dominante hoy. Hay Y que aclarar eso. Heidegger fue la obsesión siempre de Bátimo, por ejemplo. Tiene varios libros muy buenos sobre Sí. Bátimo. Sí. O sea, yo no reduciría a Heidegger a ningún espíritu simplemente posmoderno de época, pero de que inspira a filósofos que van por ahí no se puede negar, ¿verdad? Sí. Uno de ellos es Bátimo, no el único. Bueno, yo me tengo que despedir. Bueno, me dio la impresión de que hoy hablamos intensamente de filosofía, me parece fantástico, ¿verdad? Es intenso esto, muy bueno. Y bien, nos vemos el próximo martes. ¿Qué les parece? Tenemos también el jueves, Cristino, es la tertulia, ¿no? La tertulia Con Aníbal Cardoso. con Aníbal, sí. La Ya tertulia, tengo ahí, ya me cierto. están bombardeando. Va a estar jodido, parece, ¿eh? Ya me estaban bombardeando ahí. ¿En Vamos serio? escuchando. Ayer voy a Sí. tratar de estar, porque justo me inscribí en un curso de Sergio, que no le debe a Sergio, pero si Sergio graba, me escapo y entonces puedo ver la grabación. Bueno, Me quiero inscribir al curso de José también, César. Si nos mandás Sí, todo el tema del pago, cómo hacer. sí, por supuesto. Ahí te mandé toda la información, creo, Patti, pero te la Bueno. reenvío. No, Salen no, unos si ya me teléfonos. enviaste, tengo, porque yo entendí que le tenía que llamar a José o algo así, pero si me decís, ya hago la transferencia y ya me escribo. ¿Y qué te Bueno, parece, José? José, si le mandas ya el formulario derechamente a Patti para que se Sí, sí, inscriba y ahora, te sin pones de problema. acuerdo, ¿no? Con José directo. dale, Sí, bueno. pues se nos viene el seminario también. Se viene ese seminario qué bueno. que va a estar interesante. Hay varios eventos. Ah, y se viene una entrevista con Mauricio también, en el Ojo del Topo, Bien. que va a estar Wow. luego, ¿verdad?, con el concepto de manuaje, un concepto epistémico ahí bien Fantástico. interesante. Mm. Ahí vamos a Bueno, convocar a los colegas estudiantes de arquitectura también.
Claro, Sí, ahí vamos a hacer sí, una... Ah, vamos a claro, publicar la facultad. Sí, claro, vamos a hacer una promoción para arquitectura, para que Y si estén... armamos algo de fenomenología y arquitectura también podemos ver a Aníbal con José o con alguno de los acá Claro. presentes. ese para un futuro, claro, es un tema de fenomenología que a nosotros nos interesa mucho, la arquitectura, ¿verdad? Otra manera nueva de entender la arquitectura y nos hace falta el soporte del pensamiento filosófico. Bueno, tenemos Sí. muchos planes. Sin que sea tan complicado ni tan profundo, ¿verdad? Ni más que no nos ahoguemos en la profundidad, ¿verdad? Ni le ahoguemos a los alumnos. Que no sea como Mellazu, ¿verdad? Sí, ¿Cómo ha de ser? ¿Cómo ha de ser una piscina fenomenológica? ¿Cómo ha de ser Algo un, así, ¿qué No, sería un eso? ascensor fenomenológico? Muy perceptual. Pati, yo creo que ahí en el curso con José, tú tienes que apurarlo, o sea, tú tienes que hacer conexiones, tienes que hacer asociaciones, sí, y en sí, el no, momento por pregunta supuesto. tirarlo, y ahí se va pensando. Claro, lo que pasa es que cuando en el curso de José no a todos les va a interesar el tema de arquitectura, ¿verdad? No, pero va a haber mucha gente de varias áreas, y en la hora de las preguntas, Por a eso que todos yo de les interesa repente, hacer. claro, no sé si intervenir mucho, porque a lo mejor él está, está con otro tema y moverle totalmente de tema tampoco es el chiste, creo, ¿verdad? No, la idea del curso que voy a dar es una introducción súper general. Al final, en el último encuentro, sí, me voy a delimitar un poco más. Me voy a ir más hacia el pensamiento político, que es lo que más trabajé en Merleau-Ponty, pero la idea es no tratar de dar una introducción bien general. Veremos si sale eso. Buenísimo. Yo Bueno, hice Dale, una suerte a todos. investigación Suerte a solita, todos etcétera. entonces. Muy bien. Nos vemos el martes Un y abrazo estamos a en todos. Adiós, Nos vemos, contacto. gracias. Chau, chau. Chao. Buenas Chao. noches, chao, gracias. gracias. Chao.